Un saludo familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis, están en la caja de Pandora. Hoy es 14 de noviembre de 2022 y el tema que nos concierne hoy, la ponencia que va a dar el doctor Ángel Luis Fernández, es la fuente de la vida. Pero antes de empezar con eso, como siempre os digo, tanto vamos a decir en el móvil como en el enlace que podéis tener aquí arriba en el ordenador, si lo comparten en redes sociales, en Telegram, en WhatsApp, pues nos ayudáis para decir que estamos en vivo o tienen el enlace para verlo más tarde. Y tanto en Facebook como en YouTube, a la pestaña de ver más hay un desplegable y ahí están todas las plataformas donde está Caja de Pandora para que os suscribáis, porque si un día no nos encontráis en un sitio o nos queréis ver a través de otro sitio, pues si estáis ahí suscritos llegará el aviso de que estamos emitiendo en vivo como ahora o se sube un vídeo más tarde. Pues dicho esto, vamos para la República Dominicana, que tenemos allí al doctor, y a ver cómo está. ¿Cómo está el doctor Ángel? Hola Luis, pues bien, aquí como siempre intentando sobrevivir a los elementos, ¿no? Pero bien, todo en orden. Muy bien. Recordaros que este domingo tenemos el seminario Baja Autoestima y Humillación, que será este domingo. Lo digo para que la gente, luego hablaremos un poquito, simplemente ahora os lo dejo caer y más adelante en el vídeo pondremos el póster y ya los enlaces, ya los hemos puesto en el chat para los que os queráis pues, entrar, pues vais a disfrutar este domingo con el doctor. Pues vamos, si quieres, entrando ya con la fuente de la vida. Pues nada, vamos a hablar de la fuente de la vida. Fíjate que este es un tema muy especial porque cuando se habla de la vida, habitualmente se da a entender que en algunos lugares hay vida y que en otros no hay vida, ¿no? Y yo quiero empezar por esto, ¿no? Porque en todo el universo, o los universos, como queráis, porque esto en realidad entra dentro de una contabilidad del infinito que no se sabe realmente si plantearlo como una unidad o como una unidad compuesta de otras unidades. En fin, cada uno lo puede entender e interpretar como quiera, ¿no? Pero lo que es cierto es que no hay un solo componente del universo carente de vida. En el universo todo es vida, del tipo que sea. Aquí conocemos la vida dentro del ciclo del carbono, pero hay otros ciclos, hay otros tipos de vida. La vida se presenta en tanto en cuanto sus componentes se mueven, vibran. Y como todo vibra, todo se mueve, pues hay vida en todas partes. Es decir, que en los universos hay que comenzar a imaginar o a pensar que todos los elementos que aquí se consideran como susceptibles de crear vida ya existen y que llevan dentro de sí como una especie de impronta o de programación que tiende al entendimiento mutuo. Fíjate qué importante es esto. O sea, los componentes del universo tienden a entenderse, a integrarse. Y ese entendimiento, esa integración, pues es justamente la que da lugar a la vida. O sea que cada elemento, por ínfimo que sea, no solo lleva la información del total de todo, sino que tiene todos los recursos a mano para combinarse, asociarse, generar cambios, etc. Aquí se va poco a poco adentrando en este tipo de conceptos, ¿no? Recientemente se ha descubierto una vía que pudiera pues, haberse seguido en la formación de ARN a partir de compuestos presentes en la Tierra primitiva, ¿no? Y hay también estudios que respaldan la hipótesis de que las células primitivas que contenían moléculas semejantes al ARN, es decir, moléculas, como acabo de decir, que pueden haberse ensamblado espontáneamente para luego reproducirse, evolucionar hasta dar lugar a todas las formas de vida, pues ahí están, ¿verdad? Entonces los científicos desde hace mucho tiempo ya están intentando crear en el laboratorio organismos artificiales autorreplicantes para demostrar esto y de alguna forma pues ilustrar cómo se dio la vida en el planeta, ¿no? Porque fíjate que todas las células, incluidas las bacterias más elementales,
están repletas de dispositivos moleculares que serían la envidia de cualquier nanotecnólogo, ¿verdad? Estos que estudian los rudimentos de las manifestaciones, ¿no? A medida que oscilan, giran o se desplazan sin cesar por el interior de la célula, estas máquinas literalmente cortan, pegan, copian, lo mismo que se hace en informática, moléculas genéticas, y además transportan nutrientes de un sitio a otro, o bien los convierten en energía, construyen y reparan también las membranas celulares y transmiten mensajes mecánicos o de tipo químico eléctrico, es decir, una lista que cada día crece con la incorporación de nuevos elementos. Es decir, que todo está presente en cada ínfima manifestación, ¿verdad? Y resulta prácticamente imposible imaginar, pues, el modo en que los mecanismos celulares, es decir, que ya sabéis que en su mayoría son enzimas, los catalizadores en naturaleza proteínica, que pudieron formarse de manera espontánea cuando surgió la vida aquí. Me estoy refiriendo a partir de la materia inanimada hace algo más de 3.700 millones de años. Y es cierto que, dadas las condiciones adecuadas, algunos aminoácidos, que vamos a considerarlos como los ladrillos con los que se construyen las proteínas, pues se forman muy fácilmente, diría yo, a partir de compuestos químicos más sencillos, ¿no? Esto ya lo adelantaron en su momento Stanley Miller y Harold Urey de la Universidad de Chicago, ¿no? En unos experimentos pioneros que a lo mejor habéis visto en algún momento porque los recogió toda la prensa internacional, ¿verdad? Desde los años 50 para acá. Pero a partir de ahí, pasar a la formación de proteínas y enzimas es otra cuestión, ¿no? Porque en el mecanismo celular para la fabricación de proteínas intervienen enzimas muy complejas que separan las hebras de la doble hélice de ADN. ¿Para qué? Bueno, pues para extraer la información que contienen los genes, que son como las instrucciones para la construcción de las proteínas, y traducirla de alguna manera para llegar a conseguir el producto final. Por tanto, explicar la fuente de la vida conlleva una seria paradoja, porque hacen falta proteínas, así como la información almacenada en el ADN para fabricar estas proteínas, ¿no? Por otra parte, claro, la paradoja desaparecería si los primeros organismos pues no necesitasen las proteínas para nada. Pero hay experimentos muy recientes que sugieren que podrían haberse formado espontáneamente moléculas genéticas muy parecidas al ADN o a su pariente cercano, el ARN, ¿no? Y como esas moléculas pues pueden contorsionarse para adoptar distintas formas y operar a modo de catalizadores rudimentarios, quién sabe, quizás habrían logrado copiarse a sí mismas para reproducirse sin necesidad de proteínas, ¿no? Esto es una posibilidad siempre abierta, ¿no? Y visto esto, yo creo que no estaría mal darse un paso por la secuencia y los elementos necesarios para la vida, es decir, todas esas condiciones y circunstancias que son imprescindibles para generar esa fuente perpetua de vida que es el universo, ¿no? Pero no me voy a concentrar en otros sitios, voy a hablar un poco de aquí, del tema nuestro, ¿no? De este planeta. Aquí los organismos vivos están conformados, me imagino que ya lo habréis oído 1000 veces, por más de 20 elementos químicos, ¿no? Pero algunos de ellos resaltan más que otros, ¿no? Ya sabéis que es el ciclo del carbono, así que ese es el primero, ¿no? Pero también está el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y muchos otros. Y todo esto suma el 96% de su masa, ¿no? Es decir, el planeta. Y estos componentes están por todos lados en el espacio sideral. Esto también lo saben los científicos, ¿no? Pues bien, los seres vivos u organismos siempre son complejos. Pueden no serlo, pero estos que estamos acostumbrados a ver,
como este que os habla, pues es un organismo complejo, es decir, una simbiosis de elementos más sencillos, ¿no? Su complejidad afecta, entre otros aspectos, a las moléculas que los componen y a cómo se organizan estas en asociaciones que vamos a denominar macromoleculares para formar las distintas estructuras de los seres vivos. Pues bien, al observar la materia viva, se pueden distinguir varios grados de complejidad estructural que son los que bien podríamos llamar niveles de organización. Y cada uno de ellos proporciona unas propiedades a la materia viva que no se encuentran en los niveles inferiores, ¿no? Vamos a ver algunos de estos niveles de organización que llamaremos abióticos, ¿no? Estos niveles son los que existen en todas partes, incluso en la materia que consideráis vosotros inanimada, ¿no? Y hay tres. El nivel subatómico, ahora ya se le está incorporando el cuántico y el subcuántico, pero bueno, vamos a ser prudentes y empezamos por el subatómico, que está integrado por las partículas más pequeñas de la materia, como son los protones, los neutrones y los electrones, componentes del átomo, ¿no? El nivel atómico, es decir, vamos hacia arriba, lo componen los átomos, que son la parte más pequeña de un elemento químico que puede intervenir en una reacción. Ya al llegar aquí, ya nos damos cuenta que los átomos son en realidad sistemas estelares en miniatura, ¿no? Pero seguimos adelante. ¿Qué hacemos con átomos? Bueno, pues formamos moléculas. Y esto crea el nivel molecular. Está formado, lógicamente, por unidades materiales formadas por la unión mediante enlaces químicos, ¿verdad?, de dos o más átomos, como por ejemplo, pues puede ser una molécula de oxígeno, que es O2, ¿verdad?, o de carbonato cálcico, CaCO3, ¿no? Las moléculas que forman la materia viva se denominan ahora biomoléculas o también principios inmediatos, ¿no? Ahí tenéis como ejemplo la glucosa, ¿no?, que es C6H12O6, ¿no? Las moléculas orgánicas son todas aquellas constituidas básicamente por átomos de carbono, unidos mediante enlaces covalentes. Pero eso sí, antes se consideraba que solo eran sintetizadas por los seres vivos. Sin embargo, actualmente se han logrado, por síntesis artificial, compuestos de carbono que nunca aparecen en los seres vivos, como por ejemplo los plásticos, sin ir más lejos, ¿no? Por tanto, dentro de las moléculas orgánicas es preciso distinguir entre las biomoléculas y las no biomoléculas, ¿no? También hay ahí, en el nivel molecular, pues distintos grados de complejidad. Las macromoléculas resultan de la unión de muchas moléculas, como su nombre indica, muchas moléculas orgánicas, en lo que se llama o se conoce como un polímero. Cada unidad del polímero le llaman aquí monómero. Por ejemplo, el almidón, que es una macromolécula, pues es un polímero de glucosa, es decir, un monómero, y así las proteínas, que son muy importantes en esta historia, también son macromoléculas formadas por polímeros de aminoácidos, que como os decía al principio, son los ladrillos, y los ácidos nucleicos, que no son otra cosa que polímeros de nucleótidos, ¿no? Pues bien, seguimos hacia arriba y nos encontramos con que las macromoléculas también están organizadas y se crean complejos supramoleculares, ¿no? Por ejemplo, la unión de glúcidos y proteínas para dar glucoproteínas. Seguimos más y llegamos a los orgánulos celulares, que están formados por varios complejos supramoleculares y aunque tienen cierta entidad propia, no se pueden considerar como seres vivos porque no cumplen sus características de nutrición, relación y reproducción. Dentro de la célula se encuentran, eso sí, varios orgánulos celulares, como son las mitocondrias, o los peroxisomas, o el retículo endoplasmático, lo que sea. Y seguimos hacia arriba y ya llegamos a la categoría de virus, que no son otra cosa que complejos macromoleculares que están constituidos por dos tipos de macromoléculas, las proteínas por un lado y los ácidos nucleicos,
y en algún caso también lípidos, ¿no? O sea que estos niveles de organización bióticos aparecen en todas partes, ¿no? De distinta manera, pero estos son los de aquí, ¿no? Esos 4 niveles de organización exclusivos de los seres vivos de aquí. Y cuando digo de aquí, es este tipo de vida que se conoce aquí, porque hay otro tipo de vida. Hay vida no materializada, hay vida en materia hiper, supra, mega densa, y hay vida en materia que prácticamente es indetectable. Todo está lleno de vida. Pero aquí, en concreto, bueno, ya podemos hablar, después de la exposición que os acabo de hacer, de un nivel celular que comprende las células, que son, pues eso, materia viva constituidas por una membrana y un citoplasma, es decir, una especie de huevo, ¿no? Y hay 2 tipos, las procariotas, que son las que carecen de envoltura nuclear y por lo tanto la información genética se halla toda dispersa en el citoplasma, aunque condensada en una región que es conocida como nucleoide. Y las células eucariotas, que son las que tienen la información genética rodeada, eso sí, por una envoltura protectora de tipo nuclear que la aísla y la protege y que constituye el núcleo, ¿no? Estas células, ya sabéis, o sea, en estos cuerpos, ¿no? Son las partes más pequeñas de lo que aquí se llama materia viva y que pueden existir libres en el medio. Pero los organismos compuestos por una sola célula, que son los organismos unicelulares, y tienen que desarrollar todas las funciones vitales, también existen, ¿no? En los organismos llamados eucariotas, el ADN, por ejemplo, se encuentra dentro de un área compartimentalizada dentro de la célula llamada núcleo. Y debido a que la célula es muy pequeña y porque los organismos tienen muchas moléculas de ADN por célula, cada molécula de estas de ADN debe estar empaquetada en forma muy compacta y precisa. Y esta forma superempaquetada del ADN, esto es lo que se conoce como cromosoma. Así que durante la replicación del ADN, pues lo que hace el ADN es que se desenrolla para que pueda ser copiado, ¿no? Y así en otros puntos del ciclo celular hay secciones puntuales del ADN que también se desenrollan cuando es necesario para que pues, distintos juegos de instrucciones puedan ser utilizados en la fabricación de proteínas y también para otros procesos biológicos. Pero durante la división celular, el ADN se encuentra en su forma compacta del cromosoma para hacer más fácil, para hacer viable la transferencia a nuevas células en el proceso de la replicación. Los investigadores llaman ADN celular al ADN encontrado en el núcleo de la célula. El conjunto completo de ADN celular es lo que habréis oído 1000 veces, se conoce como genoma, ¿no? Pero además del ADN ubicado en el núcleo, los seres humanos y otros organismos complejos también tienen una pequeña cantidad de ADN en otras estructuras celulares adicionales, que son conocidas como las mitocondrias dentro del citoplasma de cada célula. Las mitocondrias son las factorías de las células porque son las que generan la energía que la célula necesita para funcionar correctamente. Se cargan de la energía que se recibe del sol y tienen incluso unas unidades más pequeñas situadas en las crestas mitocondriales, conocidas como ATP, adenosintrifosfato, que son verdaderos acumuladores energéticos y que funcionan cuando no llega bien la energía del sol, por ejemplo, por las noches, ¿no? Asimismo, en la reproducción sexual, los organismos heredan la mitad de su ADN nuclear del padre y la mitad de la madre. No obstante, los organismos heredan todo el material mitocondrial, es decir, el de la energía, ese es todo de la madre, nada más. Y esto ocurre porque solamente los óvulos, no los espermatozoides, conservan su mitocondria durante la fecundación. O sea, este es un aspecto muy importante, ¿no? De cómo está organizada la vida aquí. O sea, que a lo que quiero llegar es que siempre hay vida y que la vida pues, se torna cada vez más compleja porque todos los componentes vitales del universo, que es decir,
son todos, tienen esa programación de llegar a entenderse, de llegar a relacionarse, de llegar a fundirse, de crear algo mejor, ¿no? Algo más complejo. Entonces, esta es una escalera infinita, ¿no? Que no termina nunca, siempre vamos hacia arriba o hacia abajo. Nosotros que vivimos todos contentos en un astro que da la vuelta al Sol cada 365 días, que no es otra cosa que un electrón del Sol, pues ya tenemos que empezar a imaginar que a lo mejor pues resulta que esto es un electrón, que el Sol, el sistema, es el átomo, y ya tenemos que empezar a plantearnos entonces, pero este átomo, ¿de qué molécula formará parte? Y con un átomo no hacemos una molécula, son infinitos átomos, ¿no? ¿Cómo será esa molécula? Y esa molécula, ¿qué conformará? ¿Qué tejidos conformará? Y esos tejidos, ¿a qué cuerpo pertenecerán? ¿Y cómo será ese cuerpo? ¿Será parecido a este? Cabeza, tronco, extremidades. ¿Cómo será? O sea, somos nosotros un minúsculo, mejor dicho, no nosotros. Nosotros seríamos como parásitos de un minúsculo electrón que forma parte, sabe Dios de qué, ¿no? Pues así es la vida, ¿eh? Así es la vida. Todo esto, pues, imaginaros, hace pues poco menos de 4.000 millones de años, ¿no? Podéis imaginaros aquí un paisaje violento de radiaciones cósmicas, de erupciones volcánicas, de lluvias de meteoritos, ¿no? Y la vida pues, encontraba un caldo de cultivo para desarrollarse, ¿no? Porque desde hace poco más de medio siglo los científicos siguen intentando averiguar cómo fue que algo sin vida, claro, sin vida creen ellos, ¿no?, se transformó en otra cosa capaz de crecer, reproducirse y morir. Y para eso, pues, van produciendo teorías y experimentos de química prebiótica, ¿no?, que es la química que precedió a la aparición de la vida. Hay mucha información, ¿verdad? Pero, ¿cómo surgió esto, ¿no? Y estos elementos, ¿será verdad que están en todas partes? Pues sí, es verdad, los científicos conocen esto perfectamente bien, ¿no? Fijaros, hasta el siglo XVII era creencia habitual que fue Dios el que había creado las plantas y los animales, o por lo menos un Dios. Y también se aceptaba que ciertas criaturas se formaban espontáneamente a partir de distintas materias primas. Ellos sostenían, por ejemplo, para ilustrar esto, que los gusanos y las moscas del estiércol pues eran una realidad, o sea, salían del estiércol, ¿no? Que los piojos, por ejemplo, que salían del sudor humano, que las luciérnagas salían de las chispas de las hogueras, ¿no? Y bueno, en definitiva, pues no andaban muy lejos de la verdad, es decir, los componentes están ahí, y cuando se encuentran, se integran, se conectan, se entienden, pues dan lugar a elementos nuevos que siguen siempre un proceso idéntico: gestación, nacimiento, crecimiento, desarrollo y cambio o muerte. Perdón. Así, esto de la generación espontánea, que es realmente como se da, pues siempre estuvo avalada por personalidades importantes, ¿no? La defendieron, por ejemplo, pues Aristóteles, Plotino, San Agustín, Santo Tomás, y algunos hasta arriesgaron alguna receta que otra, ¿no? Hubo uno muy conocido, muy gracioso, ¿no?, que fue un alquimista, Johann van Helmont, allá también del siglo XVII, que publicó cómo se podían fabricar ratones con trapos viejos y un poco de trigo. Bueno, cada cual con su historia, ¿no? Pero a partir de ahí, del 17, sí que hubo muchos experimentos que probaron que los seres vivos se formaron de otros seres vivos, ¿no? Y se empezó a, de alguna manera, considerar que a lo mejor todo estaba vivo, ¿no? Aunque pareciese que no lo estaba, ¿no? Porque ellos veían una roca y decían, esto no está vivo. Bueno, está vivo aparentemente, pero entra dentro de la estructura
atómica de la roca y luego hablamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, ese trabajo tan recordado de Louis Pasteur con los microbios, ¿no? En los años 60 del siglo pasado, los resultados de Pasteur se abrieron paso con dificultad en medio de creencias milenarias, ¿no? Y les acompañaba una idea igualmente reciente que para ellos era provocativa, que era la del biólogo Charles Darwin, que aseguraba que la vida tal y como la conocemos es la consecuencia de un lento proceso evolutivo regido por la selección natural. Y bueno, de alguna manera, pues hay algunas cosas de estas que verdaderamente pues no se pueden objetar. O sea, nosotros no somos igual que nacemos, hemos crecido, hemos evolucionado, ¿no? Somos distintos, ¿no? También, bueno, tenemos el caso aquel de Alexander Ivanovich Oparin, ruso de nacimiento, ¿no? Que fue un fisiólogo vegetal importantísimo en esta tierra, ¿no? Bioquímico, no de estudio, sino de vocación, ¿no? Y este hombre, pues yo creo que fue el germen de la visión actual que se tiene sobre el origen de la vida, porque cuando él era estudiante universitario, los biólogos rusos enseñaban que los primeros seres vivos habían sido autótrofos, es decir, capaces de fabricar su propio elemento como las plantas, ¿no? Y se habían formado como por generación espontánea a partir de grumos de carbón. Pero a este Oparin, que había leído y que, bueno, de alguna manera aceptaba la teoría de la evolución de Darwin, pues no le encajaba la idea, ¿no? Porque él no acababa de imaginar la aparición repentina pues, de una célula fotosintética a partir de dióxido de carbono, de nitrógeno y de agua, ¿no? Y por eso llegó a la conclusión de que seguramente primero deberían haber surgido por un proceso no de tipo biológico, ¿no? Y así las sustancias orgánicas de las cuales se formaron más adelante, pues pudieran ser heterótrofos, ¿no? Que se alimentasen simplemente de las sustancias orgánicas del ambiente, ¿no? Pero cuando allá por 1922 este Oparin presentó su postura en una reunión de la Sociedad Botánica Rusa, de la que era miembro, fue escuchado, pero fue reprobado inmediatamente, ¿no? Porque decían que no tenía apoyo experimental. Entonces él escribió ese librito conocido como El origen de la vida, ¿no? Y con cierta reticencia, y a pesar de ese rechazo en el ámbito científico, pues la obra fue publicada y poco a poco fue generando interés, ¿no? Y bueno, pues esto cambió un poco el concepto, ¿no? Porque cuando él empezó a hablar del origen de la vida, sostenía que el carbono arrojado por los volcanes se combinó, o pudo haberse combinado, con vapor de agua formando hidrocarburos, ¿no? Y así en el océano fue que estas moléculas, dentro de ese caldo especial, pues se hicieron más complejas y se amontonaron en gotitas que fueron conocidas como coacervados, o el acerbus en latín, que ya sabéis que significa montón. Y de poco a poco, pues estos coacervados fueron adquiriendo las características de células vivas. Y esas células eran microbios anaeróbicos, porque en aquel entonces no había oxígeno en la atmósfera. Él explicó que el origen de la vida, la fuente de la vida en términos de procesos físicos y químicos, era una progresión que iba de lo más simple a lo más complejo. Y literalmente es así. Así es en el universo. O sea, de esa manera rompió el círculo vicioso que afirmaba que las sustancias presentes en los seres vivos solamente podían ser fabricadas por los seres vivos. Y bueno, pues más adelante siguieron las investigaciones. Yo no sé, Luis, yo me enrollo solo aquí, no sé si tengo preguntas o no. Hay una pregunta, yo te quiero hacer otra. Y a medida que gano velocidad, bueno, yo Sí. es como si me sintiese solo en la eternidad, ¿no? No, estoy aquí. No, yo te quería preguntar si estamos en un universo mental y estamos en un holograma
y mucha gente piensa que somos un avatar, es decir, ¿no? Una incorporación dentro de un cuerpo biológico. Entonces, esa otra parte está conectada a otra fuente en otro lugar, es decir, sería, vamos a decir, el prototipo de humanidad original. Es decir, si somos un avatar, realmente, y esto es un holograma, no estamos aquí. O sea, estamos realmente en otro lugar y estamos como una experiencia como dentro de un videojuego. Entonces, ¿tú qué piensas sobre eso? Bueno, yo te diría que nosotros no somos nada y lo somos todo. Nosotros somos el universo. Si alguien le preguntase, ¿usted quién es? Una respuesta correcta sería el universo. Porque todo el universo, entendiendo por universo el conjunto de universos, ¿no? Pero vamos a unificarlo ahora. Todo el universo está presente en cada manifestación, por ínfima que sea. Ahora bien, estas manifestaciones pues son un poco como los huevos, es decir, van de lo más denso a lo menos denso. Y lo menos denso interactúa, pero interactúa a nivel de frecuencias. Por eso, en una exposición anterior, os hablaba de que todo es uno. En realidad, todo es uno. Y es inevitable que así sea. Y por tanto, todo lo que hacemos tiene una repercusión en el todo, pero también en nosotros, por reverberación. O sea que somos lo que queramos ser. ¿Que hay alguien que se considera o quiere ser un avatar? Pues sí, es un avatar. ¿Por qué somos avatares? Porque constantemente generamos avatares. Cada vez que impulsamos la creación de pensamientos, nos estamos duplicando, estamos generando esos avatares, ¿no? Y todo en esos avatares y en el avatar primario del cual se desprenden los demás, está formado por esas capas concéntricas, de lo más denso a lo menos denso. Lo menos denso es lo que literalmente llega a un punto en que conforma una especie de membrana protectora universal. Es decir, pudiéramos decir que lo menos denso llega a un punto en que forma una membrana celular en lo que pudiera ser algo parecido a una membrana citoplasmática, ¿no? Y esto ya se está viendo en la comunidad científica internacional, ¿no? Ya se está viendo cómo los soles tienen esa membrana, los planetas lo tienen, el conjunto solar en su conjunto tiene esa membrana protectora, todo funciona así, es decir, de lo más denso a lo menos denso, ¿no? Entonces, cómo nos movamos lo que somos, es difícil precisar si se sale del concepto de que somos el universo, ¿no? Porque ¿quién eres tú con 1.000.000 de duplicados que tienes por ahí y con 1.000.000 de vidas que tienes por ahí? Sí, imagínate que una persona normal ha sido calculado, no hace tanto tiempo, pero ha sido calculado que genera entre 65.000 y 95.000 pensamientos diarios. Cada uno de esos pensamientos se lleva detrás una fotocopia tuya. Eres tú, en otra realidad, amparada por un espectro de frecuencias parecido a él, no el mismo, ¿no? Pero estamos hablando, es como si nos refiriésemos al receptor de radio y las distintas emisoras. Cambias de frecuencia, es otra emisora, ¿no? Pues esto sucede así. Entonces, en algunas de esas efusiones de vidas simultáneas, en unas estás, en otras no estás, te has muerto. Lo mismo ahora en esta línea de tiempo, pues tú puedes tener una abuela que se te ha muerto, pero esa es en esta línea de tiempo. A lo mejor en otra ya se murió hace 20 años, en otra todavía resiste. O sea, es todo lo mismo, todo lo mismo. Y nosotros somos literalmente aquello que queremos ser. De hecho, cuando nos desprendemos de las fronteras y de las amarras y cadenas a las que estamos sujetos en estas densidades, somos absolutamente libres, lo que queramos ser. Y somos libres porque ya fuera de un cuerpo
que es el que aloja los sentidos y genera los sentimientos y las emociones, pues entonces al no haber eso, tú lo eres todo. No estás sujeto a nada. Puedes moverte en la dirección que quieras. O sea, esta es un poco la realidad. Por tanto, siempre se está. Es decir, en los universos, todo el continente y contenido siempre está y siempre va a estar, pero no de la misma forma, no en la misma densidad. Por eso decía al principio que es como si existiese un plan en el que todos estamos conminados a entendernos, a tolerarnos, a integrarnos, a entrar, en definitiva, en una feliz comunión, en una común unión. ¿Para qué? Bueno, pues para mejorarlo, para generar eso que llaman aquí felicidad, para ejecutar los niveles de amor energéticos de los que disponemos. O sea, y eso se da siempre. Entonces, que nadie piense pues en una desaparición, ¿verdad? Que nadie piense en que esto se acaba. Poco a poco hay que ir adentrándose en el concepto del cual ya hablamos aquí no hace mucho, de la esfera vital, que eso es lo que somos. Y esa esfera vital es inmortal, simplemente no puede morir. Una vez que surge ya no puede morir, ya no hay marcha atrás, ¿no? Siempre está. Ahora bien, aquí hay cierta confusión con eso. Es como si uno pues se enamorase de una chaqueta o de un traje, ¿verdad? Y pensase, caramba, qué lindo es este traje, cómo lo quiero, cómo lo adoro, qué bien me llevo con él. Y alguien le dijese, oye, tú a quien tienes que ver es el que está dentro del traje, ¿no? El traje no, o sea, ese señor no es el de azul, eso es lo que lleva puesto, ¿no? Y esos son exactamente estos cuerpos. Entonces, estamos en una situación todavía en un porcentaje elevado de la humanidad que adora y se relaciona con los trajes, pero no con el portador del traje. O sea, el portador del traje es la esfera vital, eso es lo que somos, eso es el yo. Lo demás es accesorio, es cosmético, o sea, no tiene nada que ver. Es como si uno, pues eso, se enamorase de la crema que se pone en la cara y de la barra de labios. No, 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 no. Todo eso es lo que se lleva dentro, la esfera vital, que es lo que somos. Y la esfera vital es el resultado final de un montón de confluencias y de convergencias de todo tipo que generan, pues, una síntesis del universo. Por eso comentaba al principio que si alguien nos preguntase, ¿usted quién es? Y bueno, pues yo, señor mío, yo soy el universo. Aquí estoy para usted. Tenemos una pregunta aquí, dice Cristina, dice, ¿cuándo la humanidad empezará a cambiar el concepto de la fuente de la vida? Bueno, pues yo creo, Cristina, que va a empezar a cambiar ese concepto cuando entienda que todo es lo mismo, pero bajo diferentes formas. Cuando haya alguien que realmente perciba, ¿verdad?, esa aureola que rodea el cáliz de una flor cuando recibe su primer rayo de sol, entonces se dará cuenta que es exactamente igual. Y cuando empiece a valorar esa belleza y esa conjunción de fuerzas que hace que la flor se fortalezca, que le salgan unos bracitos en forma de hojas, ¿no?, y unas estelas en forma de estambres, etcétera, cuando se empiece a comprender eso, entonces estaremos cambiando. Antes no, es decir, mientras entendamos o entiendan algunos, ¿no?, que la humanidad pues es el que es parecido a mí y habla igual que yo, pues no vamos bien. La humanidad somos todos y todos somos seres humanos. Lo somos nosotros, lo son los animales, lo son los vegetales, lo son las piedras, los caminos, los cristales, los minerales, los corales, las nubes, el mar, el viento. Todos son humanos.
todos son humanos. Mientras esto no se entienda, pues no se van a entender muchas cosas, ¿no? Así que el cambio empezará por ahí. Estoy escuchando también en diferentes portales de YouTube, en Telegram, a diferentes personas que no se conocen entre ellos, de un evento que teóricamente tiene que pasar ya o está a punto de llegar. Es un evento, ellos le llaman el gran evento porque dice que se va a notar, va a haber un cambio de vibración o frecuencia dentro de las personas. Los que estaban, vamos a decir, que no se enteran de nada, pues van a empezar a sentir, y los que ya sienten van a sentir un poquito más. Pero dicen que es ya, ¿no? Es como un evento que debe ser algo astronómico o algo astrológico, no lo sé, algo que realmente, un plasma, algo venido que realmente va a cambiarlo todo. Y por ende, aun estando en un cuerpo físico, el ser humano va a tener como otro despertar espiritual donde va a avanzar más. Pregunto yo, ¿esto ya no está siendo así o realmente tenemos que esperar algo? No hay nada que esperar. Lo que yo creo que sí es importante asumir es que en estos mundos jóvenes que no han llegado todavía a una única raza, a un único nivel cultural, un único idioma, etc., esto funciona como una escuela, ¿no? Entonces aquí hay gente que está en el preescolar, y los hay que están terminando el grado doctoral. Entonces tú imagínate por un momento que venga un director nuevo y bueno, pues con conocimiento y ciertos niveles de experiencia a nivel elevado, y que decide que quiere impulsar al colegio, ¿no? Y para que les recuerden, les dice: a todos les voy a subir de nivel. Pero hay algo que él nunca podrá hacer. Al preescolar nunca le va a poner a asistir a un programa doctoral, ¿verdad? Al que está en 8º grado, pues tampoco, ¿no? Lo más que va a poder hacer es que al preescolar, que estaba en 2º de preescolar y que tenía que entrar en 1er grado, pues lo coloque en 2º grado, ¿no? Con lo cual, pues todo el mundo quedará muy contento. Fíjate que me ha ahorrado un año y tal. Pero llevar al preescolar 8 años más arriba o 16 años, eso no se va a dar, no se puede dar. Entonces, el pretender unificar a nivel experiencial, pues no es posible, ¿no? Porque lo único que nos diferencia a nosotros, a cualquier manifestación de la realidad, es algo llamado experiencia. Es decir, la experiencia es el patrimonio, es lo que se mueve de fusión en fusión, de vida en vida, y ese patrimonio pues se va ampliando y es el que va generando, por cierto, el carácter. Entonces, que venga alguien en un momento dado que te diga que viene una nube cósmica y que a todos nos va a poner en el grado doctoral, pues eso sencillamente no es así, ni puede ser, no lo será nunca. Lo que sí estamos viendo ahora es que hay una cierta elevación de la conciencia, pero de personas que ya estaban en el camino. Es decir, esto no va a afectar a otros, ¿no? O sea, todo sigue un ciclo evolutivo, todo sigue estos ciclos biológicos de maduración que empiezan en la gestación, en el nacimiento, crecimiento, desarrollo y cambio. Eso es inevitable. Entonces, que nadie piense en milagros de ese tipo, ¿no? De que venga alguien y bueno, que me saque de una situación en la que andaba a pedradas con el vecino e insultando a todo lo que pasaba por la calle, y resulta que ahora pues paso a ser un santo varón que se pasa el día pues en la 5ª dimensión, ¿no? O sea, eso no es así, ¿no? No hay ningún evento cósmico que vaya a venir, no hay milagros de ese tipo, ni los va a haber nunca, ¿no? Porque en el fondo, vuelvo a insistir, somos todos iguales, pero no lo somos en cuanto a experiencias. Esa es la única diferencia que hay de uno a otro. ¿A dónde vamos? Bueno, pues vamos a un mundo en el que realmente sí seamos todos iguales. Mismo nivel de evolución, es decir, el que renazca en el mundo del futuro, pues va a controlar muy bien, a examinar muy bien cuál es el nivel de evolución y el nivel de elevación de conciencia para decir, bueno, ese me va bien a mí, porque yo soy
de ese club, soy de ese estilo, ¿no? Pero eso no va a ser una cuestión de 2 días. Todos estos mundos siguen el mismo patrón. O sea, llegará un momento, todavía tenemos que hermanarnos con esos otros componentes de esta excursión y con los que no estamos hermanados, o sea, animales, vegetales, minerales, lo que os hablaba antes, ¿no? En segundo lugar, antes de que desaparezcan las lenguas, se tiene que ir hacia una única lengua franca. Estamos en el camino, o sea, todo parece indicar que esa lengua franca pudiera ser el inglés con ribetes de español. Después de que tengamos una lengua franca, siguiente paso, convivencia en paz. No ejércitos, no guerras, nada, ¿no? Entendiéndonos, ayudándonos. Y cuando se llegue a ese momento en que toda la esfera muestre un mismo nivel de conciencia, ¿no? Cuando ya no sean necesarios países, patrias, policías, leyes, etcétera, cuando todos seamos responsables de nosotros mismos y de nuestro entorno, entonces podemos empezar a hablar. Pero ya, o sea, a lo largo de la historia hemos sido conscientes pues de ese tipo de trampas, es decir, las famosas indulgencias. Tú haces esto ahora, te lees este libro, vas a tal seminario y ya con eso el salto cuántico. Aquí hay gente que habla hasta de la quinta dimensión, o sea, y lo que es peor aún es que hay algunos que dicen, sí, yo ya me noto que estoy en la quinta. Pero bueno, vamos a ver, asumiendo que esta fuese la tercera, tú no encuentras de cierta lógica que el siguiente paso sería la cuarta, no la quinta. Es decir, se ha generado aquí desde siempre una cultura de la trampa, ¿no? Me tomo estas hierbas y eso me eleva a la séptima dimensión, ¿no? Rezo estos mantras, lo mismo, ya estoy curado de espanto, ¿no? Hago tal cosa, voy a tal seminario o voy a tal taller y ya tengo arreglada mi vida para siempre. Y eso no es así. Eso no es así. El camino es de uno. Lo tiene que andar uno. Los pies son míos. No se los puedo prestar a nadie. ¿No? La voluntad es mía, no es la del vecino. Esto es lo que mueve mi motor, lo que me hace progresar. Y lo otro, pues eso, son pequeñas trampas de una humanidad pues, que va poco a poco probando, ¿no? Y esto en términos cósmicos, ¿a qué se referiría? Al preescolar. Es decir, esta humanidad, pues, todavía es el niñito pequeño que pone la mano manchada de chocolate en la pared y la deja sucia, ¿no? Y bueno, tiene que venir papá y mamá con toda la paciencia del mundo y quitar aquello, limpiarlo con agua. Es decir, estamos todavía en un astro muy joven. 4.600 millones de años es la más tierna infancia. Y una mayoría de la humanidad está también ahí, o sea, son bebés, ¿no? Esta es la realidad. La otra pregunta, como no han entrado más preguntas, voy preguntando yo. Otra trampa, bueno, no sé trampa o no trampa, yo quería saber qué piensas, por ejemplo, de la gente que está hablando de mensajes, ¿no? Que les van llegando de la Alianza del Planeta, Confederación Galáctica, Federación Galáctica, Saint Germain, la Hermandad Blanca o también maestros ascendidos, maestros trascendidos, todo este tipo de cosas que mandan muchos mensajes, que los grupos de Telegram por ahí bombardean con mensajes. ¿Y qué piensas de esto? ¿Es una trampa? Yo te haría una pregunta a ti, Luis. ¿Tú crees que verdaderamente crees que un ser de luz, de alto raigambre, que tiene otras posibilidades, tú de veras, o sea, usando tu intuición, de veras consideras que estas personas necesitan intermediarios? Que tengan que aparecerse a alguien a decirles mensajes, toma nota, diles a estos otros, que bueno, parece que están más retrasados que tú, diles tú esto que tienen que saber. ¿Tú no crees que estos seres espirituales, o seres que están aquí simplemente asistiendo como espectadores a la progresión y la evolución del planeta, ¿tú no crees que tienen la posibilidad de
exponerse ellos mismos, de manifestarse. ¿Tú has visto alguna vez que la naturaleza necesite escribir algo? ¿Has visto alguna vez en una playa un letrero que ponga, o que haya puesto la naturaleza, que diga, atención, dentro de unas horas todo esto se volverá negro, pero no os preocupéis, porque después volverá a salir la luz? ¿Has visto algún árbol, un manzano, que tenga un letrero que diga, atención muchachos, este arbolito en junio da manzanas rojas? Eso no se da, se manifiesta y punto, ¿no? ¿Qué necesidad puede tener alguien de tener que elegir a unos sí, a otros no? Si quieres transmitir algo en un momento dado, a esos niveles de evolución y de progreso, nada impide que tú te manifiestes en toda tu gloria si quieres comentar algo general. Y no necesites de intermediarios para nada, ¿no? Además, en unos mensajes que son siempre los mismos, o sea, yo siento que hay hasta un problema de imaginación de quien los hace, ¿no? Evidentemente no, o sea, no puedo, no puedo apoyar ese concepto, Luis. No, sí, a mí me parece coherente lo que estás diciendo. O sea, es que veo un bombardeo. Estoy en unos grupos de redención y están todo el día con la palabra Dios, ¿no? Y que no lo dicen a nivel a lo mejor tan católico, sino lo dicen como esa entidad a que ellos necesitan que algo de fuera, ¿no? Les tenga que hacer su trabajo, ¿no? Y yo digo, eres tú el que tienes que visualizar. Literalmente, o sea, eso es a lo que yo llamo la trampa, ¿no? La trampa, es decir, yo soy un mequetrefe, delincuente habitual, he matado a varios por placer, y ahora viene alguien a decirme que si leo tal libro o voy a tal culto, ahora ya desaparece todo eso. Es que las cosas no son así, ¿no? Y se hacen trampas a todos los niveles. Fíjate, aquí donde estoy yo, hace poco fue un día de celebración de una virgen local de aquí, ¿no? Y resulta que siempre están así, es decir, le hacen trampas a la Virgen. Virgencita, si me sanas al sobrino o al niño que está, voy a venir arrastrándome a ti 7 veces, ¿no? En agradecimiento, ¿no? Pero luego está el segundo término de la ecuación. Eso solo si me lo sanas, porque si no me lo sanas, te vas a la mierda. No vengo ni te hablo más, ni te miro. Siempre es así, es buscando la ventaja, la trampa, ¿no? O sea, esperando el milagro. El milagro lo tienes que hacer tú. Hay que tener esto muy claro. O sea, los pies son tuyos. Hay cosas que no puedes delegar. Tienes que ser tú el que se mueve, tienes que ser tú el que se eleva, tienes que ser tú el que da el paso, tienes que ser tú el que abrace. No vale eso de decirle a otro, abrázalo de mi parte o le mando un abrazo virtual. Eso no es lo mismo. Es uno mismo. Uno. Todo está en uno. Pues nada, ya estamos en el final. ¿Algún evento, alguna cosita que quieras decir que hay en los próximos días por parte tuya? Y luego hablamos de... Bueno, nada. O sea, el único evento que tenemos a mano ahora es este seminario del día 23, que es baja autoestima y humillación. Hay mucha gente así, Luis. Hay mucha gente que se autohumilla, ¿no? Que con todas las posibilidades del mundo piensa que no sirve, que no vale, que hay otros mejores que él. Siempre el tema del ganar, del que es mejor, del triunfo y todo eso, ¿no? Y no entienden, o sea, que a veces el mejor triunfo es perder en un momento dado, ¿no? Que la mejor elevación es fracasar, porque eso es lo que te hace reaccionar, ¿no? Si no, no reaccionas. Entonces el seminario, pues habla de eso, ¿no? Habla de eso, de cómo encontrarnos a nosotros mismos y pretende ser pues una especie de examen de conciencia y que cada uno de los asistentes entienda que las cosas pues
tienen distintas lecturas, ¿no? Y no porque un gurú se les presente enfrente o un texto pretendidamente sagrado lo diga, no necesariamente las cosas son así. O sea, todo debe ser sometido al tamiz de nuestra intuición y, en definitiva, pues es esta la que nos va a sacar adelante. O sea, no hay un solo ser humano, y con esto termino, que se puede decir que está desvalido. Todos los seres humanos vienen bien pertrechados, vienen bien dotados con todo. Entonces es importante que lo sepan y que lo ejecuten y que busquen dentro de sí mismo, porque no hay profeta, ni gurú, ni conferenciante, no hay nadie que pueda hacer lo que únicamente ellos pueden hacer. Es decir, la despensa está dentro de cada uno. Somos nosotros los que tenemos que sacarla, ¿no? Y tenemos que utilizarla, pero no como nos digan, ¿no? Sino como nuestro sentimiento interior manifiesta. Y a eso se le llama intuición. Dicho de otro modo, es como si los dioses, cuando nos plantan aquí, pues no nos ponen aquí a pasar necesidades, ni problemas, ni nada. O sea, cada uno de nosotros está dotado de todo, absolutamente de todo. O sea, no falta nada. Hay que tomar conciencia de ello y ejecutarlo en la práctica. Bueno, pues tenéis ahí en pantalla también la página web del doctor, también en la descripción del vídeo, en el chat. ¿Por qué? Porque ahí podéis comprar sus libros y estaréis informados de todas las actividades que se hagan próximamente. Pues muchas gracias, doctor Ángel. Ha sido un placer tenerte otra vez por aquí. Gracias a ti, Luis. Un abrazote fuerte. Aprecio mucho todo lo que hacéis desde la caja de Pandora por sacudir a esta humanidad que de vez en cuando pues necesita palmada en la espalda, sacudida o a veces patada en el trasero para que reaccione. Y eso es lo que hacéis y lo hacéis bien. Así que adelante, no caigáis nunca. Ahí seguiremos. Luz y salud para todos. Este domingo seguimos viéndonos con el doctor aquí en el taller. Y por aquí 2 comentarios. Cada cual tiene que trabajarse y ni esperar a que otros lo hagan por ti. Y Estrella dice, ha estado muy bueno, gracias. Pues gracias a vosotros, los que estáis aquí a través del chat. Muchas gracias, doctor. Nos vemos. Un abrazo. Hasta ahora, familia. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta ahora.